por aquellos profesores que no puedan incorporarse por tener clase o alguna cosa, se va a grabar. Entonces, pues, si quieres comenzamos, Carlos. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Esta reunión responde a una inquietud de los compañeros profesores de tiempo completo que o bien laboran dentro de la Escuela Nacional de Antropología o Historia o que pertenecen a otros centros de trabajo del propio instituto y que, perdón, pues desde hace ya varios años han prestado sus servicios docentes en la escuela a través del formato de compatibilidad. Entiendo que durante estos últimos semestres, los que coinciden con nuestra gestión, digo, la que cabeza Hilario, pero en la que servimos o atendemos las subdirecciones, tanto Carmen como yo, pues ha habido algún tipo de inconformidad con el problema de las mismas compatibilidades, que es una cosa que está atravesando al instituto de manera transversal y que de una u otra manera, pues el director nos ha pedido que atendamos y resolvamos de la manera más ventajosa, tanto para los programas en los que ustedes trabajan como para ustedes mismos, de acuerdo a sus derechos, digamos, ya consagrados en la CGT. Entonces, pues esta es una reunión informativa, pero no obsta también para que sea necesario también escuchar qué es justamente lo que no está funcionando en su propia lógica y que podamos atenderlo a la brevedad posible. Eh, Me gustaría solamente compartirles un antecedente que es como muy concreto. Eh, una de las batallas más duras que ha vivido la escuela en los últimos 2 años ha sido justamente la gestión del así llamado banco de horas. Y pues que es un banco de horas que está cada vez más amenazado. La escuela no deja de crecer. En pandemia tuvimos que hacer una serie de ajustes pues muy complicados para poder hacer que este banco alcanzara con la duplicación o reduplicación de materias obligatorias, ¿no? Para que la oferta estuviera suficientemente cubierta. Y bueno, pues en este inter también ser suficientemente cuidadoso con los profesores, insisto, o de tiempo completo de la misma escuela o con profesores que nos acompañan de otros centros de trabajo de línea. Entonces, entiendo que hay alguna serie de inconformidades o necesidad de aclaraciones. Entonces, tal vez lo más sensato y prudente de parte nuestra sea pasarles el micrófono, escucharnos, tomar nota de los problemas que están sucediendo y empezar a generar algún tipo de solución que sea lo más estructural posible, que no sea un parche, sino que sea algo que podamos ir resolviendo. Entonces, pues no sé si alguno de los colegas o de las colegas quisiera comentarnos algo, pues estamos aquí en principio para escuchar. Pues parece ser que no hay comentarios. Carmen, si quieres abundar en lo que estamos Yo hablando. nada más, lástima que no haya tantos profesores de posgrado, nada más el doctor Raúl, porque no solamente es el banco de horas que tiene un problema, sino el banco de horas también implica una categoría. Entonces, así como hay el banco de horas que se habla como en términos generales, también es cierto que nace este banco de horas cuando era otra realidad de la escuela. Entonces, el banco de horas está centrado básicamente en la categoría licenciatura, un poquito más de maestría y poquitos doctorados, porque esa era antiguamente la realidad. Ahora es totalmente inversa esa proporción. Hoy tenemos más doctores, un poquito de maestros y muy poquitos licenciados y muchísimo menos pasantes. Eso también crea un conflicto muy fuerte, sobre todo para el posgrado, porque en el posgrado, como ustedes saben, y por cuestiones de la SEP y todo eso que ya es muy conocido, no se puede dar clases más que los maestros y los doctores. En cambio, en licenciatura sí es posible que un maestro y un doctor pues den licenciatura, lo cual implica que la carga de los tiempos completos de Lina que ejercen su derecho a sus horas pagadas,
se acrecienta mucho en el posgrado. Un ejemplo, en el posgrado de Historia y Etnohistoria, en el POCA, aproximadamente cada semestre, y este es un semestre pequeño porque están terminando tesis, están solicitando un aproximado de 54 horas. De esas 54 horas, 30 horas se va para pagar a tiempos completos de INA, ¿no? Entonces, sí es una cosa muy complicada porque no solamente están los tiempos completos de INA, sino también está la gente, pues, lo que le llaman hora, semana, mes o profesores de asignatura que también nos apoyan, ¿no? Entonces, estamos viendo la manera de equilibrar un poco esto, tampoco pegarles a los de licenciatura, porque ¿qué pasa con esto? Que al tener que pagar a los maestros y a los doctores en el posgrado, cuando les toca pagarles a los doctores o maestros en licenciatura, ya se acabaron las opciones, o sea, el banco que les corresponde a cada una de las categorías. Entonces, esto sí nos ha obligado no solamente a revisar el POCA y volverlo a revisar, para que no se nos vaya ningún tipo de error o algunas, que por error se duplique alguna categoría o que se duplique una materia, en fin, tenemos que hacer unos FOCA, porque así le llamamos como hacemos esta planta de contratos, para hacerla lo más justa posible sin afectar a nadie y sobre todo no afectar a la propia gente del instituto que viene a colaborar con nosotros, ¿no? Entonces, pues ahí dejaría mi comentario, no sé si los que están presentes quieran hacer alguna pregunta, y si la podemos contestar Carlos y yo, pues estaría muy bien, ¿sí? Bueno, pues ante la falta de más compañeros que estén siendo, entre comillas, afectados por esta situación, pues voy a referir dos, tres ideas que creo que son pertinentes para esta ocasión. La primera es que esto de las 6 horas tiene una larga historia, una muy larga historia, eh, tanto que en realidad los tiempos completos del INA no estamos recibiendo el sueldo del tiempo completo de otras instituciones, precisamente por esas 6 horas que digamos que nos dejan ahí de colchón por si las queremos emplear justamente para ejercer la docencia. Esto es, en otras instituciones, los tiempos completos son de 42 horas, ¿sí? Y en el INA son hasta donde entiendo, son creo que de 36 horas, ¿no? Entonces, eso de tiempos completos es una verdad a medias, ¿no? Siempre está ese colchón que, digamos, históricamente ahí ha estado, tiene su razón de ser, y nada más quería señalarlo. En segundo lugar, ese colchón es justo el que da origen a las compatibilidades de 6 horas y que estas compatibilidades se han utilizado pues durante años. En lo personal, yo tengo pues es un gusto para mí, quizás el de dar clases. Yo creo que hasta el momento he dado cerca de, bueno, ¿para qué digo números? No? Nomás les digo que llevo más de 30 años dando clases en la ENA, que he titulado un buen número de estudiantes, en fin. Quiero decirles que estoy comprometido con la ENA, no es una situación coyuntural de clases, porque la ENA en términos generales y con la carrera y el posgrado de lingüística en términos particulares, y entonces en ese sentido yo creo que en esta actual situación, deberían haberse manejado la situación de varias maneras. En primer lugar,
bueno, se dijo que esto podía dar motivo a alguna amonestación a nuestra institución. Le pusieron un adjetivo, nuestra honorable institución. Yo creo que nuestra institución en este caso hubiera sido más honorable si hubiera tenido la deferencia de avisarnos en tiempo y forma, ¿sí?, que iban a aplicar esta medida. Pero en realidad no lo hicieron, ¿sí? De hecho, me solicitaron mi compatibilidad, como siempre, con las 6 horas, y cuando llegué a firmar el contrato, ni siquiera en ese momento me dijeron, profesor, fíjese que en esta ocasión, por X, Y o Z razón, va a salir el contrato por 4 horas, ¿sí? Yo, porque tuve el cuidado de leerlo, me di cuenta de que eran 4 horas, y en ese momento fue cuando dije, oiga, son 6. Y la persona que estaba en la ventanilla no me supo explicar nada, ¿sí? Y fue a hablarle a la compañera jefa de recursos humanos, y la explicación fue realmente, yo no diría que burocrática. Bueno, sí fue muy burocrática, pero casi rayaba en lo esotérico, ¿no? Es decir, nadie en ningún momento me pudo explicar por qué, si estoy dando 12 horas, porque de hecho estoy dando 12 horas de clase, lo justo es que me paguen 4, ya ni siquiera las 6. Carmen, yo estoy consciente del problema del banco de horas, lo he estado siempre consciente, y creo que el hecho de dar más horas de las que se nos permite en la compatibilidad es una manera de aliviar el asunto, ¿no? No se trata de que uno haga el berrinche y diga que ni lo voy a hacer, ¿no? Que quede claro que no estoy peleándome por las 2 horas, sino porque simple y sencillamente creo que no se procedió de una manera adecuada, ¿sí? En términos de explicar, avisar en tiempo y forma, como dije, y que ya de uno ya podría tomar la decisión que quisiera, ¿no? En función, bueno, solo voy a poder cobrar 4 horas, pues ya doy, en vez de 3, doy 2 cursos o doy mis 4 horas, qué sé yo, pero eso, yo estoy seguro que si estos lo multiplicamos, pues va, digamos, afectando ese banco de horas, ¿no? Entre menos horas de a gratis demos, pues más afectado estará el banco de horas. Entonces se me hace verdaderamente, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, que por ahorrarse 2 horas y para ahorrarse 2 horas escribir una razón altamente burocrática, perdónenme, pero es altamente burocrática, eso no es administrativo, es burocracia pura, es la interpretación de un reglamento que estoy seguro que tiene alguna solución para ello. Simple y sencillamente se proceda de esa manera. Y además se culpa a los jefes de carrera. Eso fue algo que también me llamó la atención, ¿no? O sea, el último de los eslabones con el cual tiene contacto directo el profesor es el que tiene la culpa, ¿no? Cuando seguramente el jefe de carrera, no, seguramente ni sabían que estaban haciendo eso, ¿no? Entonces, yo, insisto, pienso que sería, bueno, un poco para retomar el adjetivo, hubiera sido un poco más honorable para nuestra institución que nos hubieran avisado realmente cuál era la medida que se iba a implementar, las razones, ¿sí? Y sobre todo en tiempo y forma, ¿no? Entonces, de entrada, pues eso es un poco como para abrir boca, eso sería lo que yo estaría propugnando, ¿no? Que se modificara el asunto. También otra cosa, se habló con mucha ligereza de usos y costumbres, ¿no? Entonces, como que los usos y costumbres, cuando nos convienen, los invocamos a las comunidades indígenas, usos y costumbres, pero nuestros usos y costumbres, pues parece que el criterio administrativo, burocrático, eficientista, pues los borró del mapa, ¿no? También quería decir eso no es de la altura de los antropólogos. Bueno, eso un poco para empezar. Entonces, no sé si haya alguien más que quiera decir algo. No sé si, además, el poder de la convocatoria, no sé, incluso no sé cuántas gentes, esa es una buena pregunta, no sé cuántos profesores están siendo afectados por las 2 razones que básicamente esgrimieron en su introducción el profesor Carlos Arturo, no sé.
Parece que soy el único afectado, creo. No, a ver, si gusta, antes de dar la palabra a alguien más, eh, pues vaya, estamos aquí para escuchar. Y de entrada, me gustaría comentarle un par de cosas al profe Paco Barriga, pero también, pues, por supuesto, a todos. Sí, el problema aquí es que, digo, pues yo esto de los usos y costumbres es parte de lo que hago todos los días en mi ejercicio, más allá de ser un administrador o un burócrata del instituto, en mi propio trabajo académico. El gran problema que creo que todos estamos viviendo, eh, digo, no quiero meter a Carmen en el paquete, que me lleva muchos años de experiencia en esto, es que ahora los antropólogos, desde hace ya bastantes años en el instituto, y cada quien en su centro de trabajo, no me va a dejar mentir, estamos sometidos a administradores y burócratas. Y justamente cuando nosotros queremos decir, a ver, compañera de recursos humanos del INA, a ver, compañero de la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional del INA, en la ENA históricamente se ha hecho esto, automáticamente la respuesta es antes como antes y ahora como ahora, porque justamente ahora, en este momento de un gobierno con una orientación administrativa distinta, los parámetros y las formas y procedimientos con las cuales se quieren atajar prácticas de corrupción, de clientelismo, etcétera, terminan afectando de una manera delirante los derechos de muchas bases trabajadoras. Sin ir más lejos, profesor Paco, tenemos una cosa que se llama el PRONE, el Proyecto Nacional de Etnografía. Digo, no lo tenemos en la ENA, lo tenemos en el INA. Y el PRONE ahora, para contratar a investigadores auxiliares, tiene que meterlos a Compranet y después tiene que simular una especie de concurso de licitación y después hay que pagar una fianza. De los veintitantos proyectos que se aprobaron, al menos el del profesor Leif Korsberg ha sido retirado por un tema elemental de dignidad, ¿no? Y es una política de contratación en el INA que viene también para la ENA. Es muy posible que al menos dos de nuestras compañeras asistentes aquí en la subdirección, que son, profe Paco, quienes hacen las equivalencias, quienes procesan las plantas, quienes están al pendiente del día a día administrativo de los jefes de carrera, ahora tengan que darse de alta en Compranet como si nos proveyeran cemento o lápices. Eso es asqueroso y lamentable. Entonces, de repente, nuestros usos y costumbres se han convertido en algo de lo que, en donde se toman las decisiones, se ríen. Segundo punto, los jefes de carrera, por supuesto, no solamente no tienen la culpa, sino que se han convertido en eficientes aliados del trabajo cotidiano. Pero hay un problema en el que sí me gustaría mucho abundar y que tiene que ver con los tiempos, que tiene que ver con los jefes de carrera y con las academias. Y es parte de las cosas que tenemos que solucionar. Si ustedes tienen hasta 6 horas por derecho de su CGT para ser cobradas. El asunto es que al menos en licenciaturas no tenemos en los planes y programas registrados ante la SEP materias de 6 horas. De tal suerte que un contrato de 6 horas al día de hoy, con la lógica que nos gobierna desde Hamburgo, no es procedente. Y dándole vueltas nosotros, Carmen, el director, etcétera, lo que decíamos es, vayamos entonces pensando en generar o 3 contratos de 2 horas o un contrato de 4 y una de 2, siempre y cuando las licenciaturas tengan esta posibilidad. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, las licenciaturas y los posgrados, perdón. Y aquí es donde la puerca empieza a torcer el rabo porque del lado de licenciatura solo arqueología e historia y lenguas tienen clases de 2 horas, por ejemplo. Clases de dos horas con 4 créditos, no con 8. Etnología, historia, etnohistoria, eh, antropología física creo que también está en el caso que cité al principio, pero la mayoría de las licenciaturas no tienen materias de 2 horas, ni de 6. Y entonces, con los jefes de carrera, que tenemos una reunión hoy a las 12 del día, les estoy pidiendo que empecemos a planificar la planta, que es lo que siempre se hace. O sea, la planta se empieza a procesar meses antes, incluso apenas ha empezado el semestre, ahora con 2 prioridades. La primera prioridad de programación de una planta siempre es con los tiempos completos. El jefe de carrera va con su academia
y les pide su carga horaria para el siguiente semestre. La segunda prioridad, ahora que les he pedido a los jefes de carrera, es revisar caso por caso de los profesores de otros centros de trabajo del INAH o que dentro de la ENA tengan derecho a la compatibilidad de las 6 horas. Para empezar a estudiar entonces administrativamente la forma en que podamos pagar 6 horas en una alineación que pueda respetar tanto planes y programas de estudio registrados ante la SEP y el tema de su propia compatibilidad. Pero en este momento, un contrato de 6 horas en una licenciatura, que fue el caso de lingüística, y en esto Hugo no tiene nada que ver, Hugo es un caballero, la verdad es que es de los jefes de carrera más proactivos que me ha tocado conocer. Un contrato de 6 horas en la licenciatura es algo, en una licenciatura que no tenga una materia de 6 horas, por más usos y costumbres que tengamos, simplemente nos los iban a rechazar. Y de hecho nos lo rechazaron y por eso se tuvo que rearmar el contrato. Esta explicación tendría que haberse dado directamente en ese momento. No se dio y es una omisión que yo, Carlos, eximo a Carmen de esto, asumo. Pero esto es básicamente lo que nos está pasando y nos está tronando en este momento porque básicamente son gente de casa. La mayoría de ustedes tiene, usted, profe, 30 años, pero Lulú es no sé cuántos años tenga, seguramente una cantidad muy grande de años dando clases, etcétera. Y al final pareciera ser que estamos, ustedes disculparán mi francés, madreando a los de casa, que son los que aguantan más, y esto me parece una bajeza. Esa la asumo como mi responsabilidad, pero en este momento lo que tenemos que hacer es alinear estos 3 criterios, insisto, su derecho a las 6 horas, que la licenciatura o el posgrado donde ustedes están incardinados, eso se escucha muy eclesiástico, pero no se me ocurre otro adjetivo, esto es el pasado jesuita. El programa donde están admita dos contratos de 4 y 6 o 3 contratos de 2 horas, ¿no? Y tercero, que por supuesto el banco de horas lo aguante. Tengo la impresión de que ustedes trabajan mucho más que 6 horas. El asunto es que pueden solamente cobrar 6. El tema es cómo hacemos para que en efecto cobren siquiera las 6 a las que tienen derecho. Y es algo en lo que no nos hemos estado entendiendo, no con ustedes, sino con el INAH. Ese es el estado que guardan las cosas. Incluso, y sabiendo que se está grabando la reunión, quiero ser muy responsable con lo que voy a decir. La presión sobre el INAH por el tema del banco de horas ha sido tan fuerte que se vislumbra la posibilidad de que en efecto se puedan pagar estas 6 horas. No es un tema de ahorrarnos las horas, Paco, es un tema de que no sabemos cómo meterlas de una manera legal. Y no porque sea ilegal su derecho, no, su derecho queda a salvo. Lo que nosotros necesitamos es creatividad administrativa para que allá nos entiendan que ustedes no cobran 6, ahora van a cobrar 4, y eso no está bien, y trabajan 12, 16, etcétera. Porque, por ejemplo, hay gente de ustedes que acompaña procesos de titulación o de tesis. En la mayoría de las universidades, las horas de tesis o las horas de asesoría están perfectamente reguladas e integradas a la responsabilidad. Ustedes seguramente dan muchas más horas de asesoría de tesis que las que cobran. De hecho, son horas invisibles. Digo, yo dirijo tesis y la verdad es que lo único que tengo al final es un papel de que dirigí la tesis. Pero no hay absolutamente ningún tipo de retribución económica. Pero eso es claramente lo que tendría que haberse dicho en ventanilla. Yo también confié en que la gente la gente de recursos humanos tendría que decirlo, por alguna razón no lo dijeron, asumirán su responsabilidad, pero nosotros desde este lado, eso es lo que tenemos que decir. Y por supuesto que agradezco mucho que esto no sea un berrinche, o sea, yo entiendo que estoy hablando con gente que conoce al instituto y a la escuela desde dentro y que sabe además, por su condición de tiempo completo, muchas otras cosas que nosotros ordinariamente no sabemos, por sus discusiones sindicales, por la información que les llega de otras partes, etcétera. Pero sí, en un lugar en el que ahora estamos queriendo convertir a los trabajadores en proveedores, es necesario ir cerrando las trincheras. Y por eso la indicación a jefes de carrera, no hablo de Carmen, en posgrado, será empezar a revisar las compatibilidades y hasta dónde podemos hacer o 2 contratos de 4 y 6 o 3 contratos de 2 horas. Esa es la única alternativa, ¿no? Y por supuesto que en ese proceso pues estamos pues, dejando las uñas, bueno, yo también el cabello.
Carmen, si quieres Sí, yo nada más compartir y si alguien más comento, quiere. en el posgrado, pues obviamente se maneja de otra forma. Habíamos logrado, porque era un logro, que todas las maestrías tuvieran el mismo número de horas, o sea, 4, las líneas de investigación, con 2 propósitos, y nos costó mucho trabajo esa negociación en cada una de las academias, para que los muchachos pudieran tener compatibilidad, los lingüistas con historia, y entonces se ampliara, ya que no tenemos, digamos, tantos contratos, era una manera de ampliar las optativas de los muchachos de posgrado, ¿no? Y en un momento dado sí se peleó para que se pagaran también las horas de asesoría, las de tesis, etcétera, ¿no? Cuando llega toda la propuesta, porque obviamente la arman las academias, la pasa a las jefaturas, de las jefaturas viene aquí se revisan, se manda recursos humanos y de recursos humanos se manda recursos humanos del INA y el INA no la regresa. Y entonces lo primero que nos dice desde el semestre pasado y es que aquí son 4 horas, tu horario es de 4 horas, tu contrato es de 4 horas. Y por más que intentas explicarles, sí, pero las otras son de asesoría, ellos nada más te contabilizan las de frente a pizarrón. Nos hemos cansado, Carlos y yo, de explicarlo, de que esta no es una unidad administrativa más, que aquí es escuela, es docente, etcétera. Entonces, hemos estado peleándonos y como siempre, pues acabamos nosotros pagando los platos y más nosotros, porque nosotros, pues de alguna manera tenemos que dar la cara con todos, pero obviamente es una cosa que está pendiente y ahorita estamos, Carlos y yo, buscando la manera de, como decía en el oficio que mandó Hilario Topete, pues a ver la posibilidad que se metan como asesorías, en fin, a ver la manera de que nosotros sigamos teniendo estas 6 horas para ustedes como derechos sindicales y que lo podamos justificar plenamente ante el INA. Como dijo este, Carlos, ha habido muchas modificaciones. Les voy a poner un ejemplo. Antes se pagaba por PAFEP aquí en el posgrado, se les pagaba la impresión de las tesis. En los últimos 2 años por pandemia no nos han dado un quinto. Seguimos insistiendo, aunque no nos ha dado para que no desaparezca ese programa. Pero ahora nos dijeron, muy bien, pero ahora tú tienes que traerme a 3 proveedores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que solamente 3 proveedores van a poder imprimir las tesis de aquí, porque son las que va a dar Palomear allá en el INA, que son los que pasan por el SAT. Entonces, lo complica. Entonces, piénselo así, usos y costumbres, Xochitl, la que hay frente aquí de la INA, usualmente nos daba este servicio a nosotros y muy bueno, pues ahora resulta que ya no está en el SAT y ya no va a entrar. ¿Quiénes van a entrar? Pues las grandes papeleras, ¿no? Que van a tener este recurso y que van a entrar en el SAT. Entonces estamos también negociando eso para ver que nos den un amplio, pues que tengan un poquito más de sensibilidad. Pongo el ejemplo de la tesis, porque así como las tesis, como los proveedores, todo, nos han metido en un paquete completo administrativo y no han tomado en cuenta lo académico. Entonces ahorita estamos haciendo un esfuerzo, las 2 divisiones, por imaginarnos mejores formas y sobre todo no afectar a los profesores de otras instituciones que vienen aquí a dar clase porque la quieren, porque salieron de aquí, por muchas cosas, o como en el caso de algunos profesores que dan más horas de las que les corresponde, y entonces también tienen el derecho a que se les dé o un adjunto o las 6 horas más, que es también el caso de muchos de los profesores que dan clases aquí. Yo hasta ahí dejaría, no está cerrado, obviamente, la discusión ni nuestros argumentos en frente del INA, pero nosotros sí queremos, y sí lo que hicimos Carlos y yo, se hicieron mal las cosas y no se ha visto con el tiempo, es cierto, pero nosotros mandamos toda la planta y justo antes, no me dejará mentir Carlos, una semana antes de empezar el semestre nos dijeron esto no va. Entonces ahí ya tuvimos que hacer todo muy rápido para que pudieran sacar los contratos. No es justificación, simplemente es que también a nosotros nos agarraron a la última hora para estas decisiones. Les dejo el comentario, está ahí, gracias. Bueno, yo ya para terminar quisiera agregar 2, 3 cositas nada más.
No, qué bueno que Carlos Arturo no vio mi intervención como un berrinche. Yo insisto, no son las 2 horas finalmente, ¿no? En esta ocasión, pero sí me gustó escuchar que, bueno, que están tomando algunas medidas razonables para subsanar esta situación. Pero entre más los escucho a ustedes, un discurso muy razonable, fundamentado, etcétera, 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 pues menos entiendo por qué conforme va bajando la información hasta la ventanilla, no se nos dijo, no se nos dijo, y lo que es peor aún, explícitamente se culpó de toda la situación al jefe de carrera. O sea, el jefe de carrera tiene la culpa de que usted no esté firmando este contrato de 6 horas porque no hizo, que por cierto, no hizo un reporte que debería reportar, algo así, ¿no? Como si el reporte, o sea, debería haber hecho un reporte y no solo reportar, casi para decir, como lingüistas, perdónenme, entonces el reporte es el sustantivo del verbo reportar, ¿no? O sea, hacer el reporte y reportar, pues va lo mismo. Y aquí me decían que no hizo uno por hacer el otro, cosas así de enredadas. Entonces, bueno, no, Carlos Arturo, queridísima Carmen, no estoy haciendo berrinche, no voy a dejar colgados los grupos, no voy a decir, no me pagan, entonces ahí se ven, ahí se quedan a medio semestre, voy a pasar mis calificaciones en tiempo y forma, pero yo sí demando que se nos informe a tiempo. Además, Carlos Arturo, yo en lo personal, fíjate que tengo una ayudanta que ha estado trabajando conmigo y que gracias a ello puedo ser más productivo, ¿sí? Y sucede que ahora la compañera tiene que pasar por todo este rollo del Compranet. Sí, Sí, muy lamentable. Y de hecho, antes de dar la palabra al profe Raúl que pidió, sí, o sea, este es el asunto y esta precarización, es decir, ustedes entran a las redes sociales, entran a Facebook, etcétera, y por supuesto que en la ENA, esta precarización laboral tiene como responsable y como directamente autor de este asunto, pues a Hilario, a los subdirectores y a los jefes de carrera, cosa total y absolutamente falsa. Y el grave problema de todo esto tiene que ver con que la dinámica académica, que es en lo que tendríamos que estar todos el 100% del tiempo ocupados, de repente se nos convierte en un asunto menor, cuando es lo que tendría que estar en el centro del totalmente de acuerdo. Sí, trabajo de todos los días en esta escuela. la función sustantiva de la escuela es la educación, no es la administración, no olvidemos eso. Y por eso parte de los debates ahora, ya tenemos presiones para regresar presencialmente, para reabrir la ENA, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está bien, tenemos que pensarlo y discutirlo en el fondo y en la forma, pero esto también nos ocupa muchísimo y por eso insisto, la propuesta concreta es que tenemos que sentarnos con jefes de posgrado y con jefes de carrera para empezar a recalcular desde ahora aquello a lo que tienen total y absolutamente derecho. O sea, esto sí, qué bueno que está grabado. Ni Carmen, ni yo, ni nuestras divisiones, ni los jefes de carrera, y me atrevo a hablar por el director, aunque no está, no estamos en absoluto interesados en abrir un frente de batalla contra los compañeros de tiempo completo que tienen un derecho conquistado desde hace muchos años. No es la intención. El tema es cómo lo armonizamos, porque en ese sentido es donde sí perdemos tiempo y donde ustedes escuchan esas explicaciones que de veras me parecen muy, hasta duele escucharlas, ¿no? Pero, profe Raúl, usted también quiere comentar algo. Sí, gracias. Pues me uno en parte al reclamo de Francisco, porque se sintió uno sorprendido y al llegar a la ventanilla no nos podían dar explicación, sino echarle la culpa a los jefes de posgrado, de carrera. Y se vio que algo estaba ocurriendo, no nos avisaron, no nos notificaron. Llegué a decir si hubo un acuerdo
me lo hubieran dicho y con gusto lo acepto, no hay problema, pero no había acuerdo, no había alguna explicación clara. Y lo que agregaría yo es que los que participamos en la ENA tenemos un gran compromiso y excedemos muchas veces las horas de trabajo. No solo 6, y lo sabe Carmen, Raquel, Lourdes, y a veces son 12 horas y lo que nos pagaban o nos pagan son precisamente esas horas, un poco de las horas que damos de más con mucho gusto a la ENA, por horas. Pienso que esta solución de crear contratos de 4 y de 2 está acertada, pero también insistir ante el INA que excedemos horas y que nos pagan esas horas extras. Creo que va por ahí la idea de que esas 6 horas compensan algo de lo que excedemos. Estamos conscientes de eso. Pero les echaron la culpa. Quienes deberían de estar molestas, son ustedes, porque les echaron la culpa en recursos humanos. Se los digo como fue. Entonces, pues hubo ahí molestias, hubo fricciones, y a fin de cuentas, como personal de Lina, dices, ¿quién fue y dónde quedó? Uno imaginó a Topete detrás de todo esto. No conozco a Hilario, pero algo ocurrió en recursos humanos. Y tal vez más adelante nos puedan explicar recursos humanos qué pasó. Yo pediría eso también así cordialmente, porque ha habido problemas con recursos humanos, con la nueva forma de llevar recursos humanos. No nos dan muchos avisos, lo vimos en diciembre con los famosos cheques, que había que ir, que había que venir, no avisan, no nos avisan a todos como antes, como nos gustaría que nos comunicaran, y son fallas que están ocurriendo que se pueden remediar, y seguimos siendo cordiales en una relación de amistad, sin problemas, siempre y cuando fluya esa comunicación. Entonces ese sería mi comentario, mayor comunicación, porque a fin de cuentas todos somos miembros de la ENA. Gracias, sería mi comentario. Gracias, profe Raúl. Carmen, ¿quisieras comentar algo? O si alguno más de los compañeros, compañeras presentes quisiera compartirnos algo. Sí, Lourdes, tú, adelante. Bueno, yo me conecté tarde, entonces ya no escuché. Y bueno, no sé qué ha pasado, pero a mí nunca me avisaron que había que ir a firmar. Yo fui en enero a la ENA a firmar el acta de examen de un alumno y pregunté, fui a firmar nóminas y pregunté qué pasaba si se iba con los contratos, y me dijeron que no sabían. Y siempre nos avisa, por lo menos nuestro coordinador o coordinadora del posgrado siempre nos avisan. Y este año, la verdad es que yo no he firmado nada. Entonces, a lo mejor me quedo sin contrato. Híjole, pues déjame verlo eso, Lourdes, porque la verdad es que no solamente, mira, y también vuelvo a esto, generalmente en otras administraciones los conocía de tantos años que ya sabían hasta su correo, les llamaban por teléfono y todo. Sí, no. Ahora con el nuevo personal que hay en recursos humanos, no muchas veces los conoce y tienen pues escasamente, no tienen ni el año de estar en la administración. Entonces, pues se está, pues más o menos, no quisiera decir novatada ni nada de eso, porque no es que suene muy mal, pero Carlos y yo, al ver que empezaban a fallar algunos momentos de todo el proceso, le empezamos a ayudar, y eso no me dejará mentir. Entonces, incluso con correos personales y todo lo hicimos en el primer semestre. Y en el 22-1,
lo que decidimos, porque sí fue una decisión, seguir ayudando, pero sí lo voy a decir, qué bueno que esté grabado, pero también decidimos que eso no nos correspondía a nosotros. A nosotros nos toca hasta un punto entregar la plata y todo, pero como es recursos humanos ve lo del contrato, Carlos y yo no vemos lo del contrato, avisarles que tienen que venir a firmar y todo. Entonces ayudábamos mandando mensajes, oigan, pasen, el RFC está mal, pásenlo, el correo está mal, que el CURP no está, no sé cuántos mensajes mandamos Carlos y yo en división y dijimos por solidaridad, porque todo salga bien, etcétera, etcétera. Pero aún así, pues todavía hay errores, ¿no? Y seguimos ayudando, pero sí queremos poco a poco, y suena muy gacho lo que voy a decir, pero cada quien asuma la parte que le corresponda, ¿no? Entonces, bueno, ahorita le estamos asumiendo, la vamos a retomar porque no se trata de echar culpas, ni mucho menos, sino solucionarlo, no ir para adelante. Y yo, lo que creo que es más importante que toda esta burocracia que nos tocará a los burócratas, pues es sacar adelante lo académico, eso es lo importante. Es una escuela, tenemos que sacar la docencia y los proyectos de investigación. Hasta ahí me quedaría, a menos de que Carlos quiera tomarse algo de eso. Pues es que, a ver, o sea, lo que sería muy, muy grave es como hacer un carrusel de quién no dijo, pero es que hay que ser también como muy honestos, porque los jefes de carrera y los jefes de posgrado pues reciben información, me consta que la comunican, pero es una información que de repente puede ser como muy confusa porque a ustedes y a los profesores hora, semana, mes, le llegan muchos correos de distintas fuentes. Entonces, lo que Carmen dice es cierto, cuando empezamos a ver que la comunicación no estaba fluyendo, pues nosotros empezamos a acercarnos con algunos y decirles, oye, ven, oye, tienes que firmar, oye, muévete, etcétera. Y sí, les comparto que los jefes de carrera me dijeron, no es nuestra competencia informar asuntos de recursos humanos. Y esto me parece que no es un tema de irresponsabilidad de los jefes de carrera, sino de claridad en los procedimientos que la escuela debe de ir ganando. De tal suerte que, bueno, les comparto, no es una información secreta, justamente cuando empezamos a presionar Carmen y yo el tener una reunión con la jefa de recursos humanos para este tema, de recursos humanos se fue incapacitada por COVID. Dejar muy claro que es intolerable que lleguen a un lugar y que les digan, ah, no tienes tu contrato porque el jefe de carrera, porque el subdirector, porque no sé quién, tuvo la culpa. O sea, esta frase de tal gente tuvo la culpa, en la ENA suena 10 veces más fuerte que en cualquier otra parte, porque somos pocos y nos conocemos mucho, como dice Mafalda. Entonces, pues no, la intención no es estar acarreando culpas, sino estar clarificando procesos. En el caso particular de Lulú y su contrato, Carmen, yo creo que sí tenemos ahorita que, digo, tú estás en la escuela, yo también, venir rápido a recursos humanos y ver exactamente qué tenemos que hacer para que lo firme, porque ahí es un problema de comunicación directamente con la profesora. Y para el caso de las 2 horas que están volando en algunos casos, sí creo que tenemos que tener una reunión cada quien, tú y yo, con nuestros jefes respectivos, para informarles a los profesores a los que programaremos el siguiente semestre con compatibilidad el mecanismo legal para poder hacerlo de la manera más clara. Pero bueno, en tu caso concreto, Lulú, ahorita lo revisamos inmediatamente y te marco por teléfono. Porque en efecto, yo te vi en enero, nos encontramos aquí en la escuela, pero bueno, pues no tuviste la información. Y se conecta con lo que dice el profe Raúl, en efecto la información no está fluyendo. Y en una escuela tan pequeña y tan compleja, y a veces, o no, a veces no, diario, conflictiva, la falta de comunicación lo único que hace es incrementar las posibilidades de solucionar de manera suficientemente amistosa. Al menos en las, hablo de la mía, al menos en la división de licenciaturas, los primeros que tienen información y los primeros que la circulan, y me consta, son las y los jefes de carrera. O sea, yo meto las manos al fuego por ellos. Entonces, revisamos este punto en este momento, Lulú, y si alguien más quiere comentar algo, yo sí pediría que pudiéramos ir como cerrando para poder yo
tengo hoy PIF, entonces tengo ya alumnos aquí citados, pero para tener acuerdos suficientemente sólidos y para dejar el canal de comunicación abierto, hacerle llegar nuestros correos institucionales, nuestros teléfonos. Uno finalmente ya sabe que cuando uno se emplea como administrador en la ENA, uno tiene que trabajar más horas igual que ustedes de las que va a cobrar. Pero entre colegas no pasa nada y de hecho y entre estudiantes tampoco. Entonces, a la hora que sea, por favor, comuníquense con nosotros para resolverlo. Entonces, lo checamos, Lulú, y te Bueno, yo marco tengo en una hora, por favor. tengo el congreso hoy, entonces hoy participo al ratito. Por eso me conecté un poquito tarde, Sí, la lo verdad. entiendo, lo entiendo. Estoy viviendo en Morelos ahorita temporalmente en lo que me entregan mi casa. Entonces, para mí estar desplazándome, he estado yendo a la ciudad, he estado yendo al museo. O Sí, de sea, hecho, cada semana voy al museo, o sea que no. no, Lulú, a mí me ha tocado llevar contratos a la casa de profesores. De la misma manera que Paola Merino, aquí en Escolares, ha llevado el libro de actas a muchas casas de profesores a que lo firmen, porque así tocó esta vez, O punto, sea, y hay que yo seguirlo siempre voy resolviendo. y voy cuando me dice. Por un error, entonces, bueno. Lo Bueno, veo. yo me aplico, también con Carmen, ¿sale? Y entonces, pues vaya, si hay otros temas, nos gustaría que nos los hicieran llegar, y si no, me parece que pues podríamos ir como cerrando la sesión, Carmen. Sí. Sí, se quedaría a ver estos pendientes, tendremos una reunión con los jefes y para que bajaran a las academias de hacer de una vez, generalmente así lo hacemos, en cuanto termina el semestre, ahorita acaba de empezar, en cuando empiezan las clases es cuando se empieza a revisar toda la planta junto con el FOCA. Entonces la idea es irlo armando desde ahorita con esta nueva propuesta que hizo Hilario, de hacer varios contratos para poder hacer más fácil la justificación de las 6 horas. Ese sería como el segundo punto. Y el tercero, que como muchos colegas no se pudieron reunir, vamos a mandar también la liga de la grabación para que pues sepan más o menos lo que se habló aquí como acuerdos. Y y el último, si tienen ustedes alguna duda o algún conocido que esté en una situación más o menos como la tuya, Lulú, o lo que sea, pues que nos escriban inmediatamente para poderla resolver, ¿no? Yo ahí concluiría, si ustedes no tienen otra cosa que hacer, pues nos iremos a dar clases, ¿no? Me da gusto ver